Y ahora en el espacio Hieral vamos a hablar con Gerardo García Oro sobre el tema que anunciamos al comienzo, que nos duele tanto, que nos preocupa tanto, la pobreza. ¿Qué tal? Dame los números, ya sabemos que es muy duro, pero tu interpretación del tema, la interpretación de Hieral. Tal cual. Bueno, buenas tardes. Sí, particularmente ayer se difundieron las nuevas cifras de pobreza, que son cifras pero que tienen un correlato, son personas, ¿no? Son personas que están detrás de estos números. Para ponerlo en personas, son 14 millones de personas en situación de pobreza en el país, un 32% de la población. De esos 14 millones hay 3 que están en la indigencia, 3 millones de personas que sus ingresos no alcanzan a cubrir necesidades nutricionales y básicas, digamos, de alimentación, con lo cual es un panorama muy duro. Estamos lejos ya, digamos, del número de pobreza estructural, que Argentina nunca puede perforar, ese 25 o 26%, que podríamos decir los últimos 25 o 30 años Argentina nunca logró bajar la tasa de pobreza por debajo de ese nivel, pese a trabajar con la misma metodología de cálculo. Con lo cual, además de los problemas estructurales y multidimensionales que tiene esta problemática, se agrega, digamos, la coyuntura que, como ya sabíamos, había sido un año de fuerte caída en los ingresos en términos reales, el impacto de la devaluación en precios fue alto, y si vemos los primeros meses de este año, bueno, enero, febrero, marzo hemos tenido tasas de inflación altas, la canasta para no ser pobre hoy está casi 27.600 pesos para una familia de 4 miembros, y hay que pensar que en general tanto los ingresos formales como informales de un trabajador están en muchos casos muy por debajo de ese número, con lo cual en el fondo, además de un número fuerte de gente que está por debajo de la pobreza, también tenemos una importante proporción de la clase media que empieza a entrar en riesgo y hay riesgo de que este problema se termine haciendo algo más grande todavía. Sí, porque además el presidente dijo ayer en Córdoba que... dijo el miércoles en Córdoba que la gente pidió seguir aguantando. Sí, bueno, ayer hubo un anuncio, ¿no? 2 ministros, Dante Sica y Carolina Stanley. Se esperaba que pudiera haber alguna medida paliativa. Es cierto que Argentina hoy la restricción fiscal y el compromiso, digamos, de no tocar mucho el gasto es una restricción, con lo cual en definitiva no hubo ninguna medida, pero es más urgente todavía el ordenamiento del gasto público, del gasto social. Hay mucho por ordenar. Hoy en día, entre los 3 niveles de gobierno, se gasta 3 veces más de la plata que haría falta para sacar a todas estas personas de la pobreza, con lo cual no hay un problema de falta de recursos, sino que más bien es un problema de ordenamiento y de mala gestión. Ineficiencia del Estado. Sí, sí, una ineficiencia, un gasto social que... Tal o cual, pero será de toda la cadena. Sí, sí, en este caso hablamos de una pobreza, el cálculo que estamos mirando ahora es una pobreza por ingresos, con lo cual, haciendo ese ejercicio imaginario de cuánta plata se gastan entre los 3 niveles de gobierno, estamos con una ineficiencia muy grande en el gasto social y creo que se han desaprovechado varios años en las últimas décadas para tratar de reordenar ese gasto social que es importante para que de alguna manera termine llegando a los hogares y termine al menos reduciendo el nivel de pobreza, porque gastamos 3 veces más y ni siquiera logramos aliviar el problema. ¿Cómo se puede resolver esta ineficiencia estatal? Por un lado, ¿no es cierto?, hay que tratar de que la coyuntura te permita, digamos, salir de los problemas del día a día y empezar a pensar también en los problemas estructurales. Muchas veces la agenda del sector público lleva a tratar de resolver lo que va ocurriendo el minuto a minuto y se pierde de vista, digamos, los problemas de fondo, los problemas estructurales. Creo que en la agenda todo el tiempo tendría que estar más presente esa cuestión, tanto para hacer una acción más integrada. Es necesario juntar a las 3 jurisdicciones, es necesario juntar transversalmente los distintos ministerios para que la política en definitiva sea algo transversal, integral y que atienda multidimensionalmente el problema, porque no es solamente insuficiencia de ingresos, sino que hay muchos problemas de fondo, digamos, estructurales que tienen que ver con esta problemática. Esto no es una pregunta, pero no te quiero incomodar ni ponerte en una situación compleja, pero da la impresión como comentario que la corrupción tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Sí, nosotros... En el marco de todo lo que se pierde en el medio. En el medio hemos tenido mucho, sobre todo el gobierno anterior, que hacía del gasto social una campaña en sí misma, digamos, una bandera de promoción.
pero que tampoco fue efectivo en cuanto a lograr los resultados de bajar la pobreza en términos significativos. Con lo cual, esta medida de ineficiencia en la administración del gasto la podríamos leer también como desde otro punto de vista. Y a este gobierno también le ha sido difícil desactivar algunos programas sociales, muchos situados en el conurbano, por ejemplo el programa Argentina Trabaja y demás, que tenían un reparto muy discrecional. Entonces, pasan los años, pasa el tiempo y el problema en el fondo no lo resolvemos.